Bienvenidos a Barruntos. ¿Hay un juicio a Trump en el futuro cercano? ¿Lo van a volver a someter a juicio los representantes de la Cámara de Estados Unidos? Está por verse. Muy interesante sería. Ya lo han sometido a juicio en su periodo anterior 2 veces. ¡Qué honor! Muy bien. Trump provoca ira de la gente por publicar una foto como si él fuera el Papa. Como siempre, ve algo en internet y él lo republica. Porque él se quiere creer Superman, se quiere creer rey, se quiere creer el Papa. Todas aquellas figuras en donde él puede lucir poderoso, especial, increíble. Es el mundo absurdo de Trump. Estamos en Barruntos una vez más, emisión número 26. Gracias por acompañarnos. Por fortuna, la resistencia está deteniendo la carrera loca de Trump. Solo quiero recordar que hoy es 5 de mayo, Día de la Independencia de México, dicen los gringos, o algunos gringos. Claro, los mexicanos sabemos que es el día en que el ejército mexicano derrotó al ejército invasor de Francia. Pero bueno, la resistencia está deteniendo la carrera loca de Trump debido a que se le están oponiendo en la corte con demandas y contrademandas. Los abogados, bufetes de abogados están haciéndolo, las universidades con Harvard a la cabeza está haciéndolo y muchos abogados que tratan de defender a los medios de comunicación y a la gente que ICE ha detenido y mandado a El Salvador sin el juicio previo, sin el proceso legal adecuado. Ya un juez dijo, no me puedes usar la ley de extranjeros que solo se puede usar en época de guerra. Esta no es una guerra, no hay un ejército invasor, no hay un ejército que esté planeando entrar a los Estados Unidos. Por lo tanto, no puedes invocar la ley de 1798, la ley de Alien Enemies Act. Así que, interesante. Una vez más, quien le da una bofetada legal es otro juez al señor Trump. Lo peor, es un juez que Trump puso como juez en su primer periodo de gobierno. ¡Ay! Eso debe doler, ¿eh? Estaba furioso el sábado pasado. Este gobierno es ridículo. Este gobierno es de payasos. Hay un payaso mayor, ya sabemos quién es. Y uno de esos payasos o payasas es la señora Kristi Noem, que dirige Homeland Security. Produjo comerciales para convencer a los inmigrantes de que se vayan del país o de que si están fuera del país y quieren venir, ni se les ocurra, al menos no ilegalmente. Hoy en día venir incluso legalmente a Estados Unidos es difícil y muchos no están interesados. No solo gente de Latinoamérica, sino gente de otras partes del mundo. Porque ya venir legalmente a Estados Unidos con una visa ya no garantiza nada. Hay mucha gente que ha sido detenida, interrogada y devuelta en cadenas a su país. Es patético, es horrible lo que esta gente debe haber vivido al ser detenidos sabiendo que no han cometido delito, que tenían su visa vigente y que a un funcionario de inmigración se le ocurrió, lo voy a detener. Es un abogado, pero no me importa. Y es un abogado de inmigración, no me importa. Eso es lo que han hecho. Voy a regresar a esta niña al país de origen de su mamá, aunque ella tenga cáncer, la niña. Esos son los criterios estrechos, malévolos de esta gente que apoya las medidas de Trump. La verdad, pues ya lo he dicho antes, no encuentra uno de pronto palabras adecuadas para calificar la manera en que se comporta la administración de este mafioso. Lo hemos dicho, seguiremos diciéndolo. La administración de este criminal convicto, lo hemos dicho, seguiremos diciéndolo. La administración de este bufón, un bufón peligroso, también lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Trump está tratando de que se apruebe el presupuesto del año 2026. Es normal, cada presidente propone una serie de gastos, una manera de sufragar esos gastos. El asunto es que Trump está eliminando muchas áreas que tienen que ver con investigación, con educación, con los veteranos. En cambio, está aumentando terriblemente el presupuesto del Pentágono. Faltaba más. El Pentágono no debe padecer de falta de recursos. Al Pentágono hay que darle hasta lo que no necesite. Y eso que a Trump no le gusta la guerra, eso ha dicho. Desde luego hay un aumento fuerte en presupuesto para los esfuerzos de deportación. Un aumento sustancial para que ICE y cualquier otro cuerpo que lo pueda apoyar deporten más y más gente. Pero ya lo hemos visto, los números de Trump están por el suelo comparados con los números de deportación de Biden. Biden no hacía escándalo, nada más sacaba gente y es demócrata. Bueno, tienen esa inteligencia, nos dan un palo por detrás y nos sonríen por enfrente, pero al menos no ponían a la gente en situaciones como las que está viviendo hoy en día. Al menos no aterrorizaban a las comunidades con tantas cosas
cosas que están haciendo o amenazan hacer. Correcto. El ejército, ya lo dijimos la vez pasada, está controlando una franja de 60 pies en la frontera de California hasta Nuevo México y Arizona. Como ya han cruzado o intentado cruzar esa franja algunos individuos sin documentos, los han detenido. Hay decenas de personas a las que ha detenido el ejército. Ahí está ya. Es lo que quería Trump. Usar al ejército como instrumento para ayudar a ICE, para reforzar el trabajo de la gente de la frontera. Que si es legal, no recuerdo si hay demandas al respecto. No dudo que pronto haya demandas sobre ese aspecto. El ejército no puede estar cumpliendo funciones de esa clase en la frontera. Pero ya saben, la administración de Trump busca la manera de darle vuelta a las cosas para que parezca legal, para que se vea que él está cumpliendo lo que prometió y el ejército está ayudando mucho. Bueno, realmente está por verse si todo eso es correcto, si es legal. Estaremos pendientes. Y desde luego, la aplicación que Homeland Security tiene para que la gente se autodeporte no está funcionando. Como consecuencia, ahora Trump está ofreciendo $1,000, una fortuna, para que la gente solita diga, quiero $1,000, sí, dámelos, yo me voy. Primero tienen que atravesar un proceso de registrarse con la aplicación CBP One y luego hacer todos sus trámites, salir de los Estados Unidos y hasta después se les dará su dinero probablemente. No se les va a dar nada más porque digan, oh, ya metiste tu nombre en la aplicación, ahí te van $1,000. No, los van a hacer sufrir por esos miserables dólares. Otra vez, no soy abogado de inmigración, pero no creo que sea una opción para nadie, aun cuando no tenga documentos en este país. ¿Saben ustedes cuánto cuesta para que ICE localice a una persona, vaya por ella, la detenga, la encarcele o la encierre y luego la deporte? $17,000 aproximadamente. ¿Qué barato le sale si con $1,000 alguien se quiere salir? Se ahorran $16,000. ¿Cómo ven? ¿Le quieren ahorrar $16,000 al gobierno del payaso anaranjado? Caray. Se le hizo una entrevista a este tipo ayer y en la entrevista le preguntaron si él debe respetar, si está obligado a respetar la ley. Y él dijo, no lo sé. I don't know. ¿Qué diablos? Él supuestamente en su periodo inicial y en este juró defender la Constitución. Busquen fotos de él en esta ocasión que tomó el poder y no puso su mano sobre la Biblia. Pero aún así, uno sabe que todo presidente, con las palabras que dice, debe defender la Constitución y las leyes que de ahí resultan. Así que el tipo una vez más se va por la tangente, le da vuelta a las cosas y dice, es que tengo abogados que están muy capacitados. Sí, Pam Bondi, la procuradora de justicia de los Estados Unidos, no es idiota, pero se hace. Y desde luego, todo lo que Trump dice, lo apoya. En una reunión que hubo en la Casa Blanca, con todo el gabinete, hubo un torneo para ver quién le lamía más el ese a Trump. Y Bondi dijo que Trump había salvado 230 y tantos millones de vidas. ¿Cómo, dónde y cuándo? Mira, señora Bondi, no tiene límites usted para quedar bien con el payaso anaranjado. Y ese es el tipo de abogados que Trump cita para decir, oh, es que gente muy capaz, abogados muy capaces me dicen que puedo hacer esto, que puedo hacer aquello, y va contra la ley. No, porque lo hace el presidente. No, porque soy yo. No se trata de que seas tú, ni de que seas el presidente. Aunque la Suprema Corte cometió un serio error al decir que un presidente en funciones no podía estar rompiendo la ley con sus acciones, no quiere decir que puedes hacer lo que se te antoje. No es así. En el tema de la guerra con Ucrania, Estados Unidos, una vez más, está tratando de aprovechar la situación. Hicieron que Ucrania firme un tratado donde permite a Estados Unidos obtener el 50% de la explotación de sus minerales. Otra transacción más estilo Trump, donde te doy protección, yo mafioso Trump, pero para ello págame. Págame no con unos pocos billones, págame con tu futuro, me lo vas a hipotecar. ¿Qué país en otra situación aceptaría así como no? Pásale, te doy el 50% de lo que yo tengo de riqueza mineral. Pero Ucrania está en una situación difícil y el mafioso se aprovecha. Para variar, Trump ha atacado al Wall Street Journal hoy mismo cuando iba en su avión. Como siempre, sale a hablar con la prensa, identificó a alguien que era del Wall Street Journal y lo insultó. Eso es común. Eso es su deporte favorito, ni siquiera el golf. No es nada nuevo cómo ha atacado legalmente y de palabra y con órdenes ejecutivas a CBS, a La Voz de América, a PBS, a NPR,
y a muchos otros medios de comunicación. Oh, a ti no te conozco y te estoy dando una entrevista y te atreves a cuestionarme, le dijo a un periodista de ABC. ¿Por qué? Te di el privilegio de la entrevista y me cuestionas. Terry Moran es el periodista que lo cuestionó sobre los tatuajes de Kilmer García Ábrego. MS-13 dice en su mano, en su puño, pero el MS-13 evidentemente lo puso alguien con algún programa, Photoshop o cualquier otro. Pero Trump cree que de veras está en las manos o en la mano de Kilmer García Ábrego MS-13. Está convencidísimo y estaba colérico porque Terry Moran le dijo que no. Terry Moran intentó cambiar de tema y Trump siguió necio. ¿Cómo? Si yo controlo el mundo, controlo Estados Unidos, ¿cómo un periodistucho, como un tipo como este, me contradice? En una entrevista por ahí, Trump dijo, yo gobierno Estados Unidos y el mundo. Se le va a caer el teatro. Entre más tiempo pasa, vienen muchas órdenes judiciales contra su administración para que cumpla con la ley. Vienen los representantes de la Cámara para enjuiciarlo tal vez, y viene el tiempo que no perdona. Y Trump cada vez más se ve más incoherente, más débil, más acabado. Se burlaba de Biden y a Biden le está echando la culpa de todo. Oh, no, la caída de la bolsa, todo lo que está pasando de malo a la economía, dijo hace menos de una semana, es culpa de Biden. Yo entré en enero 20. ¿Cómo me culpan en abril, fines de abril, de cómo está la economía? Todos sabemos que la economía está mal y va para peor por las tarifas y la inestabilidad, por las burradas de las órdenes de disminuir la capacidad y las capacidades del gobierno federal. Al gobierno federal, en cuanto al ambiente, en cuanto a la oficina de veteranos, en cuanto al seguro social, en cuanto a la oficina de impuestos, no hay oficina que no haya casi destruido Dodge porque Trump lo ordenó. Ya se fue el sudafricano a Tesla de nuevo, con la cola entre las patas, pero destruyó mucho y quién sabe qué va a pasar. El zar de la frontera ha atacado a una congresista que está ocasionando mucho furor. Una congresista que está muy apegada a las ideas de Bernie Sanders. Se llama ella Alejandra Ocasio-Cortez. Tom Homan, el zar de la frontera, dijo que va a referir a Alejandra al Departamento de Justicia porque ella organiza eventos para informar a las personas sin documentos qué hacer para que ICE no los detenga. Y Alejandra le dijo, ven por mí. Es ciudadana americana, número 1. Número 2, es congresista. ¿Qué supone el señor Homan que le va a hacer? Él o incluso el Departamento de Justicia. Ella lo dijo, estoy cumpliendo con mi libertad de expresión como ciudadana americana. Señor Homan, está usted enfermo, igual que otros que están ahí alrededor suyo, como Stephen Miller o como Trump. Por fortuna, ya lo dijimos, Harvard sigue al frente de la resistencia a las universidades. Pero ahora Trump quiere quitarles su capacidad de exención de impuestos. ¿Para qué? Para que pierdan donaciones, para que paguen impuestos y desde luego dinero que utilizan para la educación y la investigación no lo puedan dedicar a todo eso. El daño que está haciendo a las universidades Trump es terrible. Está deteniendo la investigación de enfermedades que dañan muchísimo a la gente en este país y en el mundo y no le importa. Él, por ejemplo, dijo, vamos a abrir de nuevo la explotación de las minas de carbón. Vamos a dejar que se produzca mucho carbón, que tengan trabajo en esas zonas los hombres que trabajaban antes en el carbón. Ya están trabajando y muchos jóvenes lo están haciendo. ¿Y qué creen? Se están enfermando de los pulmones. Extraer carbón es una tarea sucia, literal, y prácticamente enferma a cualquier persona a los pocos días, semanas o a más tardar meses de que las personas están paleando, extrayendo carbón. Y desde luego los organismos que pudieran ayudar a atender a estos enfermos por las minas de carbón no les pueden ayudar porque están perdiendo recursos debido a los recortes de Dodge, debido a los recortes que Trump ordenó. Fea manera de que aprenda la gente maga y la gente de los estados republicanos que lo que Trump quiere y que les promete y que cumple. Ahí están los trabajos del carbón. Es tremendamente contraproducente, es tremendamente dañino para ellos. Veremos qué pasa. Lo mencionamos al inicio del programa. Un juez nombrado por Trump, el juez Rodríguez, bloqueó el uso del Aliens Enemies Act. Le dijo a Trump en 36 páginas, no puedes usar el pretexto de la guerra y de gente que viene del extranjero y cruza ilegalmente para decir que son gente que forma un ejército
para decir que son invasores organizados de un país, invasores que me permite a mí la Constitución combatir con esa acta, con esa declaración de Aliens Enemies Act. No puedes usarlo como pretexto. Tienes que usar la ley, tienes que someter a esta gente a juicio para poder sacarla del país. Tienes que demostrar su culpabilidad, ya no digamos de que estén aquí ilegalmente, sino de que sean disque terroristas, pandilleros o cualquier otra cosa de lo que supuestamente se les acusa. De ser asesinos, dicen, de ser violadores. La mayoría de la gente que estaba deportando a El Salvador no es lo que ellos dijeron. Les pedimos una vez más que se suscriban. Estamos viendo, gracias, que un número mayor de personas está escuchándonos, viéndonos en YouTube. Lo agradecemos. Y pues ojalá que inviten a sus amigos, conocidos, a que nos miren también, a que nos vean, nos escuchen igual aquí en Barruntos. Vean esta imagen que como siempre les ofrecemos al final del programa, que es o de risa o para que se relajen. Como siempre, muchas gracias. Estamos consignando la historia. Hasta pronto.